¿Y qué es la que hay hoy, martes 9 de mayo? Mientras sigue la espera en el Partido Popular Democrático ante el controversial empate de la elección especial, el alcalde de Villalba solicita al presidente del Partido Popular la paralización del escrutinio y recuento de votos de la elección. Caucus Popular en la legislatura municipal se reunirá esta noche para atender querella de hostigamiento sexual contra el alcalde de Trujillo Alto. Y en la misma línea, Trump es condenado a pagar $5 millones por abuso sexual y difamación. También el juez federal Francisco Bezosa deniega reconsideración del gobierno y reafirma su designación de un oficial de supervisión financiera para la policía. Conversamos con la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Cristal Pérez, sobre la reciente revocación del Supremo a sentencia que pretendía eliminar la colegiación compulsoria de los ingenieros y agrimensores. Y es martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla, con quienes hablamos sobre los más recientes caos del país. Así que arrancamos con qué es la que hay. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Hoy no es martes, hoy es martes, sí, hoy es martes, Dios mío, martes 9 de mayo. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv. También en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada y esta semana, como ustedes saben, estoy reemplazando al compañero Luis Herrero, que anda con unos días de paternidad. Me pueden seguir en Twitter e Instagram como Ivonne Lozada y también en mi página web dialogosocialpr.org. También recuerden que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Y sigue el drama de la elección especial a la presidencia del Partido Popular Democrático. Y los que me ven por Facebook, miren esas caras. Las caras del caos, la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. En el capítulo de la novela de hoy, el alcalde de Villalba pide paralizar el recuento en la elección para la presidencia del Partido Popular Democrático, a lo que el presidente del partido, José Luis Dalmau, le contestó con un no al lugar. Esta tarde, Luis Javier Hernández solicitó al presidente del Partido Popular la paralización del escrutinio y recuento de votos de la elección especial hasta que se removiera del proceso a un contratista de la Comisión Especial Estatal de Elecciones, quien alega él funge además como miembro o voluntario del grupo de uno de los candidatos, que en este caso sabemos que es Jesús Manuel Ortiz. Según el alcalde, este contratista de la comisión participó en reuniones preparatorias como contratista de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que para él plantea un conflicto, en algún momento algún conflicto de interés. Pero como saben, el presidente le dio un no al lugar. El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, también reafirmó a los medios que el proceso electoral no se detiene por nada. Precisamente esta mañana, la licenciada Carla Anglero, comisionada electoral del representante Jesús Manuel Ortiz, emitió unas expresiones públicas en las que dijo que a 48 horas del evento querían confirmar el equipo electoral del representante Jesús Manuel Ortiz, que tienen él
100% de los resultados de todo Puerto Rico y que luego de examinarlos y verificar con sumo cuidado cada uno de ellos, confirman que el representante Jesús Manuel Ortiz prevaleció en la contienda por más de 100 votos la noche del evento. La licenciada Angleró dice que aunque rebasaron los 100 votos de ventaja, el margen porcentual de diferencia requiere realizar un recuento. La experiencia les dice que con esa cantidad de votos por encima, los resultados no van a variar. Y en otro caos de esos que vivimos aquí en el Caribe, y con relación a la denuncia que se anunciara la pasada semana, el viernes pasado, de hostigamiento sexual contra el alcalde de Trujillo Alto, pues a partir de las 7 de la noche hoy, martes, el caucus de mayoría popular de la Asamblea Municipal de Trujillo Alto se va a reunir para discutir qué procede luego de que una policía municipal radicara una querella administrativa por hostigamiento sexual contra el alcalde Pedro Rodríguez González. Así lo confirmó la legisladora municipal María de Lourdes Sayas a Radio Isla en Pegaos en la Mañana. La legisladora municipal indicó que no le gustaría pasar por una situación como la que enfrentó contra el exalcalde José Luis Cruz Cruz, quien se declaró culpable por corrupción, puesto que le mintió al haber dicho que no tenía nada que esconder, que iba a enfrentar, que iba a decir, pero que nosotras estuviéramos tranquilas porque todo estaba bien. Entiendo yo que estas expresiones, no sé si se refiere al exalcalde o al actual alcalde Pedrito Rodríguez. La legisladora añadió que desde la Asamblea Municipal presidida por Alejandrina Burgos Hernández, al menos hasta esta mañana, no habían podido acceder a la querella radicada. Y en un casito bastante similar, y esto es para que los políticos tengan el oído en tierra, esta es la época de que las mujeres ya no se callan. Los eventos, las situaciones de hostigamiento, los casos de hostigamiento sexual y de acoso sexual en los espacios políticos y públicos también. Trump hoy fue condenado a pagar 5 millones por abuso sexual y difamación a la columnista E. Jean Carroll. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a tener que pagar $5 millones, 2 millones por el abuso sexual producido que se llevó a cabo en el 1996 y 3 millones por difamación al haberlo negado en los años posteriores. Así lo dictaminó hoy un jurado del Tribunal Federal de Manhattan, que después de escuchar los argumentos de Fiscalía y la defensa, finalmente descartó el delito de violación. Es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es condenado por abuso sexual. Al tratarse de un juicio civil, la única sanción legal a la que se va a estar enfrentando Trump es económica. De este modo, el jurado, compuesto por 3 mujeres y 6 hombres, ha dado en parte la razón a la excolumnista que describió durante 3 días la agresión sexual de Trump mientras era acosada por los abogados de Trump de buscar la fama. Se espera que Trump, quien sigue todavía al frente en las encuestas, tanto para las primarias del Partido Republicano como para la presidencia de los Estados Unidos, pues se espera que este año enfrente una serie de derrotas en los tribunales, de las que se está de hecho aprovechando para hacerse la víctima en los medios de comunicación de frente a la campaña del 2024. Pero ustedes saben que él lo sigue. Los seguidores de Trump pues le creen cualquier cosa a este individuo. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo por acá en Puerto Rico también? El juez Francisco Bezosa reafirmó
el viernes pasado la designación que hizo de un oficial de supervisión financiera para la policía y aprovechó para aclararle al gobierno que fue culpa del mismo gobierno, de la lentitud en atender los asuntos financieros de la reforma de la policía, lo que provocó esta designación. En su orden, denegando la reconsideración que hiciera el gobierno, el juez también rechazó las interpretaciones que se hicieron sobre la designación, indicando de que no se trata de una sindicatura, aunque dice no es un síndico, pero voy a dejar la puerta abierta para designar a un síndico a la policía en el caso que las circunstancias así lo ameriten. Así que vamos a ver qué ocurre. Esto se da porque el pasado jueves, como les dije, el juez federal Francisco Bezosa emitió una orden nombrando a Christopher Graham como oficial de supervisión financiera de la policía ante preocupaciones sobre el manejo de gastos y del presupuesto de la uniformada. Y en reacción a esto, pues la solicitud del gobierno es que el juez había actuado demasiado apresuradamente, que tenía que darle pues una oportunidad, ¿no? Esto es ciertamente un revés para la policía de Puerto Rico, por lo menos en términos de su falta de cumplimiento, o sea, de su incumplimiento con la reforma de la policía a 10 años de que fuera establecida por una sentencia del Tribunal Federal que surgió de un acuerdo para poner fin a una demanda de justicia federal contra el gobierno de Puerto Rico y la policía por violaciones a los derechos civiles. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en la tarde? ¿Qué es la que hay? Hoy conversamos con Cristal Pérez Martínez, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, sobre la revocación del caso que intentaba declarar como inconstitucional la colegiación de los ingenieros y agrimensores del país. También, como todos los martes, hoy nos visita el panel de contingencia con Esteban Gómez Gio y Guarionex Padilla Martí para hablar de los más recientes caos del país. Durante el fin de semana, de hecho, conversamos con el expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, y con el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado Manuel Quiliquini, sobre la reciente revocación por el Supremo del caso que intentaba declarar como inconstitucional la colegiación de los ingenieros y agrimensores. Una de las organizaciones profesionales que tienen casos de colegiación pendientes de adjudicación en los tribunales lo es el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, quienes pudieran verse afectados por esta decisión del Supremo. Así que para hablar sobre este tema, nos visita Cristal Pérez Martínez, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Bienvenida al programa, Cristal. Saludos, buenas tardes, gracias por invitarme. Como estaba escuchando, esta revocación del Supremo se dio la semana pasada básicamente por el tecnicismo de que fue un empate y por ser como te digo, por ser un cuestionamiento constitucional sobre la compulsoriedad de la colegiación, se mantiene la constitucionalidad de la colegiación ante ese empate. Actualmente hay 3 colegiaciones adicionales que están pendientes de adjudicación en los tribunales, como dije, que incluyen al Colegio de Dentistas, al Colegio de Contadores Públicos Autorizados y a ustedes, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como colegio ahora frente a esta decisión del Tribunal Supremo? Pues en este momento ciertamente estamos claros de que cada caso se atiende de manera individual. No, sin embargo, nosotros sí analizamos de
de la importancia que ha tenido esto para la profesión y lo céntrico y necesario que es tomar en cuenta cómo nosotros visualizamos estas profesiones para ejercerlas adecuadamente y cómo desde afuera se está viendo esto, porque yo te puedo hablar de la importancia que tiene la colegiación para la profesión, pero es súper importante ver cómo desde afuera están percibiendo esto. Y ahora estamos viendo, después de otras organizaciones, otros colegios que se han pasado por el sedazo de la inconstitucionalidad, estamos viendo ahora un giro. Y ciertamente eso nos habla de quizás cómo a veces nos estamos desinformando, cómo a veces no tenemos toda la información correcta sobre lo que implica la colegiación o la descolegiación, o mejor dicho, la colegiación compulsoria. Así que de esa manera lo estamos analizando hacia nosotros. El fin de semana conversamos con el expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, que un poco nos habló de la importancia de la colegiación desde su perspectiva como expresidente, un poco en la preservación de lo que eran unos estándares de altos, ¿no? De mantener unos estándares en ambas profesiones, de ingeniería y agrimensura, pero también de los servicios que proveen y de qué manera protegen al consumidor, que no necesariamente es a los profesionales de la ingeniería y la agrimensura. Un poco también lo que ocurre con el Colegio de Trabajadores Sociales en términos de mantener unos estándares altos en el ejercicio de la profesión, pero también ustedes como colegio tienen un impacto altísimo en los servicios que ofrecen directamente a las ciudadanías y a organizaciones comunitarias, incluso al gobierno. Claro, en el caso del Colegio de Abogados, hablamos con el presidente del Colegio de Abogados, Manuel Quiliquini, y él entiende lo mismo que usted, en términos de cada caso es distinto y hay que evaluarlo en sus méritos, pero sí entendiendo que este caso pudiera tener un giro positivo en este caso para el Colegio de Trabajadores Sociales. Habría que verlo por las similitudes que pudieran tener con el Colegio de Ingenieros. Correcto. Y en efecto, la razón por la cual nosotros defendemos tanto lo que es la colegiación es porque nosotros creemos en que nuestra profesión, que está insertada en todos los espacios que atienden las necesidades sociales para defender los derechos humanos de la ciudadanía, entendemos que los profesionales que estén ahí insertados deben de tener las competencias y la capacidad de más alta calidad para nosotros poder proveer efectivamente el servicio, no importa en el área que nos estemos insertando. Y no tan solo para proteger a ese profesional, que sí, el colegio provee una protección a ese profesional, por eso es que tenemos un código de ética que rige cómo nosotros vamos a ejercer nuestra profesión, pero esto es últimamente, realmente estamos tratando de proteger a la ciudadanía que estamos atendiendo, porque son ellos los que se van a beneficiar en su totalidad de lo que nosotros vamos a poder proveer tanto en los servicios de diferentes agencias, pero más que nada los cambios de política de legislación, es donde nosotros también nos insertamos fuertemente y continuamente como profesión. Y por eso la importancia del trabajo colectivo, de poder unirnos y poder reconocer la importancia de lo que es protegernos a todas nosotras sobre esto. En el caso de los trabajadores sociales, obviamente, el caso del Colegio de Abogados era distinto, pues el presidente del Colegio de Abogados un poco nos hablaba de la incapacidad del gobierno de poder asumir la responsabilidad, incluso económica, de la regulación de cada una de estas profesiones, que es distinto para el Colegio de Abogados, porque ese problema quizás no existe bajo la rama judicial, pero en el caso de los ingenieros y agrimensores, si había un argumento de que el gobierno no iba a
poder absorber las responsabilidades y las funciones que hoy en día ejerce el Colegio de Ingenieros y Agrimensores y la regulación de la profesión. ¿Sería ese el caso también con el Colegio de Trabajadores de Profesionales del Trabajo Social? En efecto, sí. Uno de los cuestionamientos que nosotros traemos continuamente es qué otra medida más onerosa sería la que se estaría implementando para poder regular la profesión. ¿Quién se va a hacer responsable de vigilar por la ética y los valores que se están haciendo por estos profesionales? Entonces uno se tiene que cuestionar también, entonces, qué tipo de trabajo social estamos tratando de ejercer y las implicaciones que esto va a tener tanto en los servicios como a nivel social. Entonces no ha habido respuestas, no hay otra organización, no hay otro cuerpo que pueda hacer la regulación que ahora mismo el colegio es quien lo hace bajo la ley. Ok, pues vamos entonces a ver qué está ocurriendo. No sé si tienen algún evento pendiente y por dónde anda el caso y si pudiera hablar de eso, pero... Pues, sí, ahora mismo estamos en espera de una aprobación a una vista oral. Entonces también el colegio, ¿verdad? Además de nosotros estar pendientes de lo que va a suceder con esta demanda, que es muy importante, y marcaría un precedente ciertamente, también estamos muy enfocados en mejorar lo que son las condiciones laborales del trabajo social, y por eso es que, ¿verdad?, estamos muy pendientes a los proyectos 893, que es la Carta de Derechos de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, y el proyecto 894, que abunda sobre lo que es la justicia salarial para el profesional de trabajo social en todas sus agencias y entidades. Así que nosotros estamos fuertemente tratando de movilizarnos para que el profesional sea protegido a través de estos proyectos. Bueno, escuchamos, gracias a la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Cristal Pérez Martínez, por aceptar conversar con nosotros aquí en ¿Qué es la que hay hoy? Gracias a ustedes, que tengan bonita tarde. Bueno, escuchaban a la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Como ustedes escucharon, la pasada semana el Tribunal Supremo revocó una sentencia del Tribunal de Apelaciones que había declarado nula la exigencia de colegiación compulsoria de los ingenieros agrimensores a modo de ejercer sus respectivas profesiones en la isla. ¿Qué tiene que ver esto con el Colegio de Profesionales del Trabajo Social? Que tanto ellos como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y el Colegio de Dentistas tienen pendientes de adjudicación en los tribunales precisamente sus colegiaciones, bajo circunstancias similares, lo que podría estar impactando a estas tres organizaciones. Esta situación se da en el Tribunal Supremo por un empate, por haber empate, porque a mí se me olvida que hay una vacante en el Supremo que no se ha podido cubrir, y se da precisamente, se revoca la decisión del Tribunal Apelativo por tratarse de un asunto de materia constitucional. En caso de empate, se asume, prevalece la constitucionalidad, en este caso, de la colegiación compulsoria. Pero bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los martes, se integra el panel de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320, y como todos los martes de contingencia nos acompañan Esteban Gómez y Guarionex Padilla. Buenas tardes, Esteban. Guario. ¿Están Buenas por ahí? tardes, ¿cómo estás? Ahí escuché a uno de ustedes. ¿Están los dos?
Estoy por aquí, Guarionet. No sé si Esteban está por ahí, pero... Esteban ya entrará ya mismito por teléfono. Estamos aquí. Bueno. Mi gente. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a ambos. Un placer coincidir con ustedes de nuevo. Eso es energizante para mí. Me hace falta, que estos días he estado bien golpeada. Gente, y este novelón de país, ¿cómo lo llamamos? Cuando pensamos que no podemos caer más bajo, de repente el país nos impresiona. Bueno, este novelón se llama el Partido Popular Democrático, pero antes que todo yo quería abrir este segmento radial diciendo que yo vi a Ivonne en claridad levantando el puño, cantando la borinqueña revolucionaria con un machete en la mano. Te sorprendería que en mis años de juventud, aunque yo desde entonces era presidenta de la Juventud Popular allá, no me perdía un guía del grito de Lares en Lares. Así que yo no he dejado de estar en la misma línea entre aquí, así como que en la medio fronteriza. Bueno, entonces, Ivonne, ahora le pregunto yo, ¿qué tal ese Partido Popular? Ay, Virgen Santa. Pero no me pueden negar que somos buenísimos en esto de crear el caos y de sabotearnos a nosotros mismos. Dime que no. En algo teníamos que ser buenos. 2 días de proceso de conteo de votos, y esto no fue una elección general, fue una elección en la que votó cerca de 50,000 personas o menos, que deja mucho que desear, ¿verdad? De no solamente del sistema electoral en sí mismo, sino de la propia institución política que lleva a cabo este proceso electoral interno, y que ha sido incapaz de dar unos resultados certeros, confiables, y que lo que genera es dudas como la generó la primaria del PNP en las elecciones pasadas, el 2020, que ustedes recuerdan que fue unas primarias sumamente desastrosas, ¿verdad? Pues un yo desastre, creo que recuerdan, esas primarias se supone que fueran en junio y terminaron siendo en agosto, y después con segunda parte. Sí, hubo básicamente se cerraron casi 3 primarias, ¿verdad? Y yo creo que este proceso, que es un proceso interno de un partido, que debió ser un ejemplo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, un proceso primarista o un proceso electoral interno de un partido no deja de ser un ejercicio democrático, ¿verdad? Para los miembros de ese partido. Pero lo que hemos visto hasta el momento dista mucho de ser un proceso democrático participativo. Al contrario, lo que hemos estado viendo ha sido bastante lo contrario, ¿verdad? Un proceso bien lejos, ¿verdad?, de estar controlado, quizás porque los resultados no favorecen a ciertos sectores dentro de la institución y de su liderato, que se han aferrado por así decirlo, ¿verdad?, a no querer ser transparentes en el proceso. Y eso obviamente ha empañado este proceso que básicamente de lo que se trata es de la renovación, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático al final del día. Tienes razón, precisamente esto se da. Oye, esto inició el año pasado, en verano, cuando recuerdo a partir de la controversia por lo de las expresiones del presidente del Senado sobre los derechos reproductivos de la mujer, se convoca en algún momento una junta de gobierno y se pospone, que ha sido una estrategia muy buena del presidente del Partido Popular, que es cuando las cosas no están bien, vamos a posponerlo. De aquí a un mes en lo que las cosas bajan, pero se viene arrastrando de ahí. Después querían hacer una consulta en agosto pasado sobre estatus, después querían enmendar el reglamento para cambiar la configuración de la Junta de Gobierno del Partido Popular, y han venido controversia tras controversia, y ha levantado los ánimos de mucha gente que ciertamente no está muy contenta con la presidencia de él, y que esperaban que este proceso de elección de un nuevo presidente pues fuera a traer energías positivas y fuera la renovación y fuera un proceso de unión y de comenzar a sanar y cicatrizar estos pasados 2 años complicados del Partido Popular, pero ya vemos que la cosa no ha salido como se esperaba. Así es. No, bueno, vamos, aquí se vio a prueba que el Partido Popular en el año 2023 no es capaz de organizar ni una fila de comedor.
Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso de las próximas elecciones? Y no solamente eso, de las elecciones pasadas también, ¿verdad? Y entonces mencionaste algo bien curioso. También hubo el proceso súper amañado y dudoso y al garete del Partido Nuevo Progresista no hace mucho, ¿verdad? Que fue una elección interna en el que también se utilizaron fondos del Estado, ¿verdad? Para financiar este papelón, que también, pues, fue desastroso. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre el bipartidismo? A la vez, caramba, entonces estos dos partidos que hemos visto el desastre, los últimos dos desastres electorales, son los que están a cargo de redactar y aprobar un nuevo código electoral que supuestamente sea más democrático y mejor, etcétera, etcétera. Pues mira, yo les voy a decir algo, según lo que yo vi el domingo, el Partido Popular Democrático va a tener que abogar por un código electoral que sea más justo con las minorías, porque van rumbo a ser el partido de minoría en el país, con la movilización pésima y pobre que hubo. Pero Esteban, hablaremos de democracia y bipartidismo y democracia cuando Victoria Ciudadana y el PIB comiencen a tener primarias y comiencen a tener elecciones internas para elegir a su directorio y a su presidente. Eso todavía no ha pasado, que yo recuerdo. Claro. Por lo menos me consta que Victoria Ciudadana tiene... Ciertamente sí. La democracia que estamos viviendo está en crisis, tiene muchos defectos. No está ocurriendo solo en este país. La polarización, ¿sabes? Que ha mostrado quizás el peor momento de la democracia, y el centro, que era lo que gobernaba, está totalmente quebrado. Y el Partido Popular ciertamente es un reflejo de eso, porque el Partido Popular era un partido de centro. Y en la medida en que la política local, internacional en Estados Unidos ha fracturado el centro por la extrema polarización, pues no quedaba otra. Lo hemos manejado muy mal, ciertamente. Pero no es un problema exclusivo de nosotros. No, y yo creo que de hecho, porque por ejemplo, se menciona el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana, pero existen otros métodos alternos, ¿verdad?, de selección, que son las asambleas, en las que se pueden elegir, ¿verdad?, muchos de estos cargos. Pero yo quería mencionar algo importante, ¿verdad?, porque nos dice un poco del estado en el que se encuentra el Partido Popular, y es que San Juan, que es un municipio importante en la capital de Puerto Rico, el Partido Popular solamente pudo movilizar el 3% del electorado que votó en las elecciones del 2020. Eso es un mensaje claro, ¿verdad?, del problema real que tiene de movilizar a sus bases de camino a un proceso electoral como el del 2024, que se vislumbra a todas luces como un proceso que puede ser histórico, ¿verdad?, en términos de la correlación de fuerzas, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las elecciones pasadas, donde el Partido Nuevo Progresista ganó básicamente por menos del 30%, donde hubo una abstención electoral significativa y que yo creo que en las próximas elecciones será aún mayor, en las que el Partido Popular en muchas ocasiones llegó tercero, ¿verdad?, en términos, ¿verdad?, y ese fue el caso de San Juan, donde en términos de la alcaldía, el municipio más importante de Puerto Rico, el Partido Popular tuvo unos resultados desastrosos, ¿verdad? Y no quiero extrapolar esto a todo Puerto Rico, pero ciertamente de esta discusión que estamos teniendo sobre lo atropellado del proceso electoral del domingo, uno puede ver una lección aquí, ¿verdad?, de que hay un grave problema dentro del Partido Popular Democrático, que es básicamente el problema que tiene, yo creo, que el bipartidismo, y que incluso, vamos a ser honestos, lo pueden tener todos los partidos políticos en Puerto Rico, porque hay una crisis de representación. La gente no está conforme con los partidos políticos, y no lo está por muchas razones, ¿verdad? No solamente con los partidos viejos, sino incluso con los partidos nuevos, o con los partidos que históricamente, ¿verdad?, no han estado en posiciones de poder. Y eso, ¿verdad?, nos debe de llevar a nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, e incluso a las personas que participamos en la política activa, a una reflexión más profunda de cuáles son las causas de esa apatía que existe en términos generales, ¿verdad?, a los partidos políticos. Sí, yo creo que la gente también aquí en todo el mundo está comenzando a cuestionar la democracia. La democracia, y bueno, yo sí, creo que claro, todo el mundo piensa que todos piensan, o mucha gente piensa que hay un solo tipo de democracia, y no es así. La democracia representativa está comenzando a tener problemas porque se cuestiona cuán verdaderamente representativa es.
Pero bueno, como si no fuera suficiente, me imagino que escucharon lo de la denuncia de acoso, de hostigamiento sexual contra el alcalde de Trujillo Alto, también popular. Y apenas ni siquiera un año después de haber asumido la alcaldía de Trujillo Alto, porque el alcalde anterior tuvo que renunciar. En efecto, sí, lo escuchamos, que aparentemente al alcalde le gustaba hacer llamadas candentes sin consentimiento de las personas que recibían dicha llamada. Entonces, como si no le faltara poco al Partido Popular Democrático, aquí tienen otra crisis más, ¿verdad? Con un alcalde. Y a mí me preocupa, porque más allá de ser una crisis del partido, oye, esto lo hemos visto en varios espacios. Vimos lo que pasó con el PIB el año pasado precisamente por quejas y denuncias de hostigamiento y acoso sexual. Está lo del alcalde de Guaynabo. Y las historias de las que nunca se ha hablado públicamente, porque la mayoría de las mujeres en los espacios políticos no se atreven a denunciar, hacer las denuncias de hostigamiento sexual. Bueno, espérate, tú me perdonas, pero en el caso del PIB fue hostigamiento laboral y la persona que denunció hizo la denuncia y los medios aquí cargaron con eso, que todavía andan repitiendo 2 o 3 frasecitas del caso. El mal en manejo. el caso de Héctor O'Neill en Guaynabo fue un patrón de acoso sexual que duró décadas, las décadas que ese señor estuvo allí de alcalde. Sí. Y vamos a ver desde cuándo, porque esta es la primera vez que lo denuncian públicamente. Eso no quiere decir que sea la primera vez. Correcto. Eso no quiere decir. Y es un punto que se tiene que atender con mucha premura. Sí. Porque, como muy bien has mencionado, ¿verdad? Hemos visto que han sido ya múltiples los espacios políticos, ¿verdad? Pero en este caso, un espacio con mucho poder, como es la silla de un alcalde, como fue el caso de Guaynabo, como es el caso ahora de Trujillo Alto, como fue en el pasado el caso de otros alcaldes, ¿verdad? Me parece que fue el de Las Piedras en algún momento. Tienes razón, que han otro habido alcalde denuncias. por ahí. Que hubo otro alcalde por ahí también. Sí, que son denuncias sumamente serias, sobre todo porque hay unas relaciones de poder. Miren, a mí esto me vira el estómago y me hace difícil no tomarlo personal, pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Mira, yo creo que los polvos del Sahara están medios tóxicos y están afectando a todo el mundo porque esto parece una pandemia. Anyways, nos vamos a una pausa, pero luego seguimos con el panel de contingencia, así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Regresamos a ¿Qué es la que hay? Con el panel de contingencia en este último segmento con Esteban y Guarionex. Aquí estamos de vuelta. Sobrevivimos los primeros 2 rounds del segmento anterior. No sé si se quedó algo pendiente de hablar. Pero bueno, otro tema así medio controversial que yo no estoy segura si ustedes tuvieron la oportunidad de comentar la pasada semana fue lo de la pastora, esa de Bayamón. No sé si vieron que se han hecho virales los videos de esta pastora que ha despotricado en contra de la comunidad LGBT, de las mujeres víctimas de violencia de género, de la senadora Nairma Rivera Lacén y del senador Vargas Vidot. Y miren, yo no sé si ustedes lo vieron, pero a mí me pareció como que una medio comay. Sí, definitivamente. Y estas cosas suceden, ¿verdad? Porque la gente debe recordar que los altares de una iglesia son lugares de poder, y lo que tú hablas ahí, la persona que está hablando ahí, básicamente lo que está hablando es palabra de Dios, por lo tanto no se le cuestiona, no se le dice, mira, estás al garete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona que supuestamente de su boca sale la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo, yo he ido a la iglesia toda mi vida, y esa no es la cosa más al garete que yo he escuchado decir en un altar. Ay, Virgen. Por si acaso. Eso es bastante PG-13 comparado con otras cosas que he escuchado. Lo que pasa es que nuevamente son espacios en los que no se le cuestionan las palabras a las personas que se están diciendo. Obviamente ya ahora estamos en la era del internet y todo este tipo de cosas y la gente lo ve desde fuera de esa congregación y puede criticar, etcétera, etcétera, pero eso no significa que dentro de esa congregación esa señora no va a recibir críticas o las va a recibir, tú sabes, ella las va a poder decir todo lo que ella quiera. Y bueno, lamentablemente muchos de estos espacios religiosos que se hacen llamar templos, que se hacen llamar casa de Dios,
no son más que lugares para que personas que en algún momento de su vida recibieron mucho daño y no han sanado, saquen todos sus prejuicios a pasear y todas sus ideas políticas al garete. Bueno, y es que parece que también hay muchas iglesias independientes que no tienen como que supervisión de nadie y andan al garete. Y la gente no puede distinguir entre una cosa y otra. De hecho, sí escuché a líderes de organizaciones religiosas. No estoy segura si del seminario evangélico, pero sí escuché a varios líderes de organizaciones que agrupan iglesias, un poco alejándose de estas expresiones y cuestionándolas también. Wario, ¿ibas a decir algo? Sí, que ciertamente yo no creo que esa sea la opinión generalizada, ¿verdad?, de todas las iglesias en Puerto Rico. Yo soy una persona que no necesariamente voy a la iglesia, no soy practicante, y ciertamente sorprende el nivel de burdo, ¿verdad?, y la rudeza de ese discurso, que ciertamente es grotesco, ¿verdad?, pero yo creo que tampoco se puede generalizar de que ese es el discurso que está en todas las iglesias, ¿verdad?, en Puerto Rico, particularmente las iglesias protestantes, que es la denominación, ¿verdad?, que usualmente causan más revuelo, precisamente por el nivel de que no existe de organización, ¿verdad?, en el sentido de que no, a diferencia de la iglesia católica o de otro tipo de iglesia, ¿verdad?, que existen una serie de organizaciones que le da coherencia, ¿verdad?, al discurso. En las iglesias protestantes, pues ciertamente no existe ese espacio, ¿verdad?, de gobernanza. La realidad del caso es que muchísima gente sí tiene un impacto, porque como muy bien señala Esteban, las iglesias siguen siendo muy importantes para muchísima gente y es un espacio de socialización en términos políticos, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad?, que ha sido en esos espacios donde sectores más reaccionarios, no solamente del PNP, sino también de Proyecto Dignidad, han encontrado su espacio para su devenir político. Yo estoy de acuerdo contigo. La Iglesia Católica obviamente tiene una formalidad en términos de discurso y de forma. Que es muy difícil que se salgan, y cuidado, porque por ahí hay unos líderes religiosos católicos en este país que son bastante políticos, y por lo menos hay uno que conozco, que me llevo bien con él, pues estas cosas extrañas de la vida, pero los hay. Es importante una cosa, yo creo que no hay nada malo de que un líder religioso sea político, ¿verdad? Yo creo que eso está perfectamente bien, ¿verdad? Lo que yo correcto. Todos somos sujetos políticos, eso es inevitable. Incluso la misma Iglesia Católica, con su modelo centralizado, ¿verdad?, distinto al protestante, es también un modelo político. Eso es un modelo político, es inevitable. No existe tal cosa como ser políticamente neutral, mucho menos una organización religiosa. Perdona que interrumpa. La dignidad del ser humano, como por ejemplo hace el sacerdote Carlos Pérez, por ejemplo, o entre otros, por mencionar unos, ciertamente yo creo que ya hay una cuestión más allá de la política, que se convierte en una actitud politiquera de traer a colación el falso discurso de la supuesta conspiración judeo-masónica de la identidad de género. Sí, él es bastante controversial, y de hecho yo he tenido la oportunidad de compartir con él yo me llevo con gente difícil y tengo que decirles que he tenido muy buenas conversaciones con él, pero oye, no deja de escandalizarme a veces algunos planteamientos que ha hecho, particularmente en contra de la comunidad LGBT, pero sí, como decía Wario, en los espacios de las iglesias protestantes hay más espacio para accionar de manera distinta y tener unos discursos distintos, pero llega a este nivel de esta pastora, imagínate, ¿qué les voy a decir? Pero bueno, nos quedan como 2 minutitos, se nos va el tiempo, y no sé si me podrían y les gustaría un poco reaccionar a lo que está pasando en Chile, ese golpe de la derecha que se ha quedado con la última elección del Consejo Constitucional, apenas un año de que Gabriel Boric se inició como presidente. Le pasa por blandengue. Bien contradictorio, ¿no? El hecho de que el Partido Republicano, que era el partido de Capps, que era candidato a la presidencia, que es uno de los principales opositores al proceso de reforma constitucional y defensor, ¿verdad?, de la Constitución de Pinochet, haya revalidado en esta nueva intentona constituyente
que es un sector ciertamente conservador y que se oponía, ¿verdad?, en principio a hacer modificaciones a la Constitución actual chilena, que salga favorecido, que tampoco nos debe sorprender porque aquí hubo mucha presión de unos sectores económicos importantes que ejercieron presión sobre la población. Una de las razones por las que la Constitución no logró aprobarse fue que los sectores económicos del país se opusieron a esas grandes reformas sociales que beneficiaban a las mayorías sociales del país y las convencieron, ¿verdad?, con su discurso de miedo, de la avanzada de la llegada de las identidades de género, la coartación de derechos, ¿verdad?, como el derecho al agua, ¿verdad?, que en Chile el problema de la accesibilidad del agua es real. Ciertamente los sectores económicos pudieron hacer un mejor relato, ¿verdad?, y convencer a una gran parte de la ciudadanía. Pero también mira que se nos fue el tiempo ya, pero Kast no meramente prevaleció, es el que más votos ganó y es el líder ahora de ese Consejo Constitucional, y ahora se menciona y se ha fortalecido nuevamente como precandidato a la presidencia de Chile. Correcto. Sí, con las consecuencias que eso va a traer, ¿verdad? Sobre todo porque recordemos que el proceso pinochetista, imagínate, volvemos otra vez. Yo no vamos a ver qué sale de aquí, porque si van a consulta la nueva propuesta de constitución, yo creo que esto va a ser otro revés más para... Correcto, para no va a ser solamente un restablecimiento, ¿verdad?, o una reivindicación de esa constitución de Pinochet, sino que yo creo que se va a llevar la cosa aún más hacia la derecha. Sí. Aún más. Terrible, querían constitución nueva, cojan constitución nueva. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en Chile, porque aquí hay 2 o 3 de derecha también que les gusta como que copiarse de estos sectores. Pero anyways, se nos ha acabado el tiempo, chicos. Siempre me los disfruto un montón este panel, de verdad que me llenan de energía y optimismo. Así que gracias, como siempre, por su análisis. Gracias a usted por tenernos. Se nos acabó el tiempo. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar hoy con ustedes nuevamente. Recuerden sintonizar mañana a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente martes.